En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Para mí es un privilegio estar con usted para presentarle el programa Viva y Eficaz. Vamos a hablar en este día de las cualidades que caracterizan a un buen pastor. Tenemos en las Sagradas Escrituras como modelo de buen pastor a Jesucristo nuestro Señor. Él mismo habló de sí mismo diciendo: yo soy el buen pastor y el pastor da la vida por sus ovejas. Vamos pues entonces a desarrollar esta enseñanza, este tema. Es bastante probable que necesitemos unos 2 o 3 días para poder evacuar todas las cualidades o algunas de las principales cualidades que caracterizan a un buen o excelente pastor. Vamos a ver primero el contexto histórico de lo que estamos hablando respecto al tema del pastor. Un pastor es sencillamente alguien que está al cuidado de un rebaño. La primera vez que se menciona el oficio de pastor es en el libro de Génesis. Génesis capítulo 4, verso 2, habla de que Abel era pastor de ovejas. Los patriarcas en el Antiguo Testamento eran ganaderos, principalmente eran personas que tenían rebaños de ovejas, eran pastores. Y al principio los ganaderos tenían que llevar las ovejas de un lugar a otro y por eso llevaban una vida nómada. Es decir, que iban a una región donde había buenos pastos. A veces tenían miles de ovejas y los pastos se acababan. Entonces ellos tenían que levantar sus tiendas e ir a otra región donde hubieran más pastos y no faltara el agua. Y eso los hacía trasladarse de un lugar a otro. Habían varias clases de pastores, principalmente en la cultura hebrea, los que eran propietarios de las ovejas. Por eso Jesucristo, al hablar de nosotros, nos dice que nosotros le pertenecemos a Él, que somos sus ovejas. Mis ovejas, dijo el Señor, escuchan mi voz y me siguen. Esto se debe a que Jesucristo dio su vida por nosotros, nos compró con precio inconmensurable en cuanto a valor, nos compró no con oro ni plata, que son cosas que perecen, sino que nos compró con su propia sangre. Él dio su vida por nosotros en la cruz y nosotros le pertenecemos. En el Antiguo Testamento, al hablar de los patriarcas y de los pastores hebreos, habían pastores que eran propietarios de las ovejas, pero también estas ovejas casi siempre eran pastoreadas por los hijos de los propietarios. En el caso de David, por ejemplo, David pastoreaba las ovejas de su padre. Las hijas de Jetro pastoreaban las ovejas de su padre y así sucesivamente. Estaban también los pastores que eran asalariados. Habían ganaderos que tenían multitudes de ovejas que tenían que contratar a pastores y se les pagaba. Algunos de estos pastores eran muy responsables. En algunas ocasiones tenían que enfrentarse a las fieras y defender las ovejas. Pero también había entre estos pastores asalariados algunos que no tenían vocación, que no tenían responsabilidad
y que pastoreaban solamente las ovejas motivados por el salario. Jesucristo habla de pastores asalariados que no les importaban las ovejas. Los pastores guardaban las ovejas por la tarde o por la noche, las traían a los apriscos, y los apriscos eran como especie de corral y no tenían puerta, es decir, había una brecha, un espacio por donde entraban las ovejas. Los pastores contaban las ovejas cuando entraban en el aprisco para ver si no se les había descarriado a alguna. Entonces, en la mañana los pastores sacaban las ovejas y en un aprisco podían, o en un corral podían haber muchas ovejas, 100, 200 ovejas, y algunas de ellas pues pertenecían a diferentes pastores. Entonces los pastores por la mañana se ponían enfrente del aprisco, en la puerta, y emitían sonidos, voces, y las ovejas reconocían la voz de cada pastor y así la sacaban del redil. Recuerda usted, hermano y hermana, que Jesucristo dice que nosotros, las ovejas del Señor, escuchamos su voz y que al extraño no vamos a escucharlo, sino que más bien vamos a huir de la voz del extraño. Entonces los rediles tenían una sola puerta y el pastor dormía en la entrada. Así que un ladrón, una fiera, para entrar al aprisco tenía que pasar primeramente por donde estaba el pastor. Cristo dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Es decir, el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces el pastor se ponía en la puerta para proteger, para asegurarse que las ovejas no se salieran del aprisco y para asegurarse también de que no llegara el ladrón, el salteador o las fieras a atacar las ovejas. Los pastores de ovejas conocían bien a sus ovejas porque estaban mucho tiempo con ellas. Se iban y podían pasar semanas, quizás meses, pastoreando las ovejas en las montañas. Y allí algunas de las ovejas se herían o se enfermaban y el pastor tenía que sanar las ovejas, curar las ovejas. A veces se le descarriaban las ovejas y tenía que irlas a buscar, tal como Cristo habla de nosotros, de las ovejas del Señor cuando son descarriadas, que deja las ovejas en el aprisco o en el redil y luego va en busca de la oveja descarriada. Así que una de las funciones, una de las cualidades del pastor es que el pastor amaba las ovejas y buscaba a la oveja perdida, la oveja descarriada, curaba a las que se enfermaban y vendaba a las ovejas heridas. Los pastores también fortalecían y alimentaban a las ovejas débiles, pastoreaban con cierta delicadeza a las ovejas que habían parido, y el paso que llevaban de un lugar a otro buscando pastos lo marcaban los corderitos, los corderos recién nacidos. Esos eran los que marcaban la velocidad o el paso, es decir, para llevarlos de un lugar a otro. En el Antiguo Testamento, Jehová se presenta, hermanos, como el pastor de Israel. David, que era pastor, escribió un salmo que todos nosotros conocemos, que es el Salmo 23. David dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Habla de que Dios lo conducía a él a lugares de delicados pastos
y junto a agua de reposo lo hacía descansar. Así que el Salmo 23 revela la acción de Dios como un pastor que cuida su rebaño, en este caso al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, hermanos, nosotros sabemos que Jesucristo se presenta como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y el Señor habla de ciertas cualidades que deben de marcar o caracterizar a los pastores, es decir, a las personas a las cuales Dios nos ha llamado para darnos el ministerio pastoral para cuidar las ovejas del Señor. Entonces aquí encontramos que hay ciertas cualidades básicas y esenciales que el pastor tiene que tener y ejercer para llegar a ser un pastor, un buen pastor. Cristo se califica a sí mismo como el buen pastor. También es el modelo de nosotros y nosotros debemos de imitar sus cualidades, sus acciones, sus hábitos, su amor, su diligencia en cuidar las ovejas, para que nosotros también seamos calificados como buenos pastores. Una de las cualidades o una de las responsabilidades que el pastor tiene es alimentar las ovejas. Las ovejas por sí mismas, en aquel entonces, estos animalitos a veces son tan inocentes y a veces torpes que no pueden encontrar por sí mismos el pasto. Necesitan al pastor que los conduzca a donde hay delicados pastos y que los conduzca a donde están las fuentes de agua, porque las ovejas tienen que alimentarse y tienen que tomar agua. Las ovejas sin pastor se desorientan, se pierden y son presas de las fieras del campo y presas de los ladrones. Así que es necesario que haya pastores. Y una de las cualidades, de las funciones que nosotros, los pastores, debemos de tener en relación a la grey de Dios, es decir, a los hermanos que Dios nos ha encomendado y nos ha puesto a cuidarlos, es que nosotros tenemos que buscar buenos pastos. Sabemos muy bien que esos pastos se encuentran en las Sagradas Escrituras. Sabemos que una de las cosas que hace el pastor es que cada vez que hay reuniones, el pastor pasa al púlpito, ahí abre las Sagradas Escrituras y enseña la buena doctrina al pueblo. Allí el pastor predica, enseña el buen consejo y todo el consejo de Dios para que los hermanos puedan entender y conocer la voluntad del Señor y cumplirla. Algunos expertos en el ministerio del pastorado dicen que quizás esta sea la principal función y responsabilidad de un pastor. El pastor tiene que buscar buenos pastos, pastos frescos. El pastor tiene que presentarse delante de Dios como obrero que es aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de Dios, que busca, que adquiere sabiduría e inteligencia espiritual para conocer la doctrina, la buena doctrina y enseñarla al pueblo, para que cada vez que el pueblo llegue al culto, salgan los hermanos satisfechos, llenos, bien alimentados, bien nutridos con la palabra de la verdad, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es una palabra que penetra hasta lo más íntimo y lo más profundo en el corazón de las personas que escuchan esa palabra, y es como una espada o más afilada y más penetrante que toda espada de doble filo.
es una palabra discerniente, o sea que discierne los pensamientos y las intenciones del hombre. Así que esta palabra tenemos que expresarla, explayarla, presentarla cada vez que los hermanos vengan al culto. Cada vez que los hermanos vengan al culto. Entonces, una de las cualidades, hermano pastor, una de las cualidades es que nosotros tenemos que presentarnos con diligencia, que sabemos bien, trazar bien la palabra de verdad y que hemos estudiado y dedicado tiempo a la oración y al estudio de las Sagradas Escrituras para alimentar bien el rebaño del Señor. Principalmente en este tiempo que han surgido muchos falsos profetas y falsos maestros, doctrinas, herejías, y el pastor tiene que alimentar rectamente, correctamente, con la doctrina correcta al pueblo de Dios. Es una de las funciones principales. Todo pastor debe de presentarse en el púlpito sabiendo que ha estudiado y que correctamente tiene que presentar la doctrina del Señor y alimentar a los hermanos. Algunos llegan una vez a la semana, otros 2 o 3 veces a la semana para nutrirse bien de la palabra de verdad. Esa es la función del pastor. Así que, amado hermano, usted que predica, yo que predico, que estamos pastoreando, procuremos presentarnos delante de Dios con toda diligencia como obreros que sabemos trazar bien la palabra de verdad. Y una amonestación a los hermanos, a las ovejas del Señor, que tienen que poner atención a la palabra, recibirla con gozo en sus corazones y poner atención, porque es necesario que cuando Dios habla, nosotros pongamos atención para cumplir lo que Dios nos manda que hagamos. Así que, amados hermanos, Dios lo guarde, lo bendiga y despierte en usted hambre y sed por su palabra, porque nosotros los pastores estamos aquí puestos por el Señor para alimentar a las ovejas de una manera correcta. Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.